hace horadar la piedra donde estaba grabado, no pintado, estaba grabado y pintado de color terracota. Y a sus lados tenía todo el cielo que los aborígenes comechingones veían en ese momento. Esto es Alto Misterio con Marco Bustamante. Bueno, estamos con Rubén Lazo. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Un gusto tenerte aquí en casa. Rubén, usted discípulo directo de Terrera. Sí, yo estudié durante casi 15 años diferentes disciplinas, por ejemplo, antropología metafísica, bioenergía, arte primitivo metafísica, en fin, diferentes disciplinas que, bueno, que eso me llevaron a estar durante casi 15 años con el maestro, al lado de él permanentemente, yo te diría. Y bueno, y arrancamos allá por el año 85, en el siglo pasado, 1985, y bueno, y hasta el día de su partida, en 1998 fue esto, en noviembre. Bueno, estuvimos ahí. Vamos por parte porque es súper interesante. ¿Usted aparece entonces en la vida de Terrera o coincide? ¿Cómo es ese momento? Claro. ¿Cómo se encuentran sus caminos? Exacto. En lo que respecta a mí, se cumplió la vieja ley, ¿no? Porque es una ley que hay, que cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Uh-huh. No cuando el discípulo va y busca él el maestro. No es así. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. Y en esos tiempos, allá por el año 85, yo te diría por abril del 85, por ahí, el maestro daba un curso de civilizaciones perdidas en una casa, una asociación, se llamaba Asociación Adelante, en la avenida Nazca y San Martín. La avenida San Martín. Bueno, ahí justo en la esquina estaba, que no sé si seguirá estando en realidad, estaba esta casa de estudio. Y ahí fuimos con un amigo mío, en ese momento un teniente general llamado Armando Acero, que vino a casa y me dijo: mira, Rubén, el doctor Terrera da una conferencia, así, ¿vamos? ¿Querés ir? Sí, vamos. Bueno, y allá fuimos. Y ahí fue donde en ese seminario, porque era un seminario, yo le dije por primera vez maestro. Ajá. ¿No? Y él colgaba sus murales, por ejemplo, explicativos, los colgaba de una cortina con alfileres, ¿sí? Porque la asociación, esa casa de estudio, no tenía un atril como para poder colgar, como para poner los murales. Entonces, bueno, él ponía con alfileres los murales. Y yo estaba siempre en la primera o segunda fila, ¿no? De los estudiantes. Sí. Entonces, bueno, y un día de ese fin de semana, me levanté y lo ayudé a descolgar y a colgar los murales. A partir de ahí empezó una comunión, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí yo lo conocí, y ahí él, bajo un dintel de una puerta doble que había, me acuerdo perfecto, me dijo: Rubén,
yo quiero que vengas a mi casa. Ajá. Y le pregunté, sí, pero ¿para qué? No, porque estoy dando unos cursos, me dice, de antropología, y me gustaría que estés, ¿no? Y en ese tiempo yo manejaba un taxi, yo me ganaba la vida manejando un taxi cuando un taxi era muy rentable. Hubo en esos años cuando el taxi era rentable, bueno, y a mí me convenía eso, y bueno, y trabajaba de eso. Entonces, yo lo miré, y me dice, mira, vení porque hay médicos, hay ingenieros, hay físicos nucleares. Uy, dije. Y me salió. Le digo, pero, maestro, yo manejo un taxi, ¿no? Y él me miró y me dice, no importa, vos venís. Entonces, bueno, me dio el teléfono, y después de unos 10 días, 15 días, me cae la ficha y me pregunto, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué no llamo? Si era lo que yo buscaba, lo que me gustaba, estudiar. Entonces, bueno, lo llamo por teléfono y contra su costumbre, porque el maestro, y cuando digo maestro me refiero a Guillermo Alfredo Terrera, mi maestro, ¿sí? Claro. Entonces, contra la costumbre de él, porque él no atendía el teléfono ni abría la puerta cuando alguien venía de visita. Entonces, bueno, contra la costumbre de él, atendió el teléfono. Y le digo, maestro, soy Rubén Lazo, ¿se acuerda de mí? Me dijo, por supuesto, te estoy esperando. Bueno, vení el miércoles, yo lo había llamado un lunes, vení el miércoles. Y desde ese miércoles, nunca jamás dejé de ir a la escuela hermética, nunca jamás dejé de participar, y bueno, y siempre estuvimos muy, muy, muy unidos, ¿no? Muy unidos. Por esa época comienza el tema de el pajarillo, la huella del pajarillo, claro. Más o menos por ese año, sí, el sí. 86. Claro. ¿Cómo era la relación de Terrera con los ovnis? Porque hay una historia que dice que en un momento él viene traído por Acoglanis a los terrones y como que él no la pasó bien. Sí, porque pasó lo siguiente. Vamos por parte. Primero por la huella esta famosa, que se hizo famosa la zona justamente por la huella del pajarillo. Y yo te puedo decir que ese no fue un ovni. Ajá. Eso fue una energía, como las que se ven en el cerro, como la que la gente ve, vos ves, yo veo, y entre paréntesis las otras noches, hace 2 noches atrás, yo salgo y miro el cielo, y tengo un cielo espectacular acá, entonces veo que una hermosa entidad venía cruzando por arriba de casa, ¿no? Entonces la llamo a mi esposa y bueno, y compartimos esa visión con mi esposa. Entonces, esas energías, esa energía en especial, el maestro me contaba y nos contaba a todos los que formábamos parte de la escuela hermética que no fue un plato volador, sino que fue una energía, una fuerza llamada Huitlaicón. ¿Sí? Que en la ciudad de Erx, que metafísicamente, sí, porque es una cosa que no se puede comprobar, que metafísicamente está bajo el cerro Uritorco y parte del valle, justamente yendo como para el cerro Pajarito, o Pajarillo, hermano. Entonces, esa energía se posó sobre la ladera y quemó de una determinada manera los pastos. Bueno, en fin, esto es archi sabido, ¿no? Cómo fue la cosa. Bueno, y Terrera viene a conocer el lugar.
¿Perdón? Terrera viene a conocer la huella. Claro, el maestro estaba en Córdoba en ese tiempo, Ajá. en ese momento. Estaba en Córdoba porque tenía que dar una serie de charlas y conferencias y no podía venirse hasta Capilla. Pero cuando terminó todo ese compromiso que tenía, sí vino a Capilla y pudo comprobar esa mancha, vamos a llamarle así. Y es más, se puso a juntar el material dentro de ese círculo que dejó la nave, ¿sí? Digo nave, pero no me refiero a los platos voladores. Nosotros le decimos nave porque estas entidades lumínicas navegan por el espacio cósmico. Entonces vienen navegando, son naves, ¿sí? Pero no naves que vos la podés pesar, la podés medir, la podés cuantificar, porque eso ya es una cosa que pasa a ser casi científica, que son los ovnis, los platos voladores. Esto no, estos son energías. Entonces, bueno, el maestro juntaba con otra gente para mandar a analizar al Centro de Energía Atómica en Buenos Aires, todas piecitas, zapitos disecados, piedras, hojas, lo que él consideraba, ¿no? Para mandar a estudiarlo. Y lo mandó a estudiar, pero nunca jamás le dieron una información de vuelta, ¿sí? Pero mientras tanto, sí vinieron en helicópteros norteamericanos, descendieron en la zona, aspiraron la zona de la quemazón, se subieron otra vez a los helicópteros y se fueron. Y hasta el día de hoy nadie sabe nada, ni nadie supo nunca nada. Así que estamos como cuando volvimos a España, ¿eh? Bueno, uno de los temas preferidos míos, vinculados a Terrera, es el sol rojo. El sol rojo. Que usted tiene una imagen ahí del sol rojo, Sí, que la estoy viendo ahora. El sol rojo, ¿qué le contó Terrera a ustedes del sol rojo? Bueno, a ver, allá por 1926, ¿sí? En el gobierno de Marcelo Torcuato de Alvear, se hizo una exposición en la ciudad de Córdoba, a la cual concurrió un arqueólogo inglés llamado Gordon Gardner, que se hizo la exposición, se quedó un tiempo más y le cuentan de las pictografías de Cerro Colorado. Entonces él, interesado en eso, como estudioso, viene a la viene a la zona Sí. de Cerro Colorado, estudia, qué sé yo, y se entera de que hay un intihuasi, que le llamamos nosotros en lengua quichua, quiere decir casa del sol, donde nuestros aborígenes comechingones, nuestros antepasados, nuestros hermanos, ahí festejaban el solsticio, ¿sí? El solsticio, los equinoccios, siempre se hacía en este intihuasi, que es el intihuasi mayor que tiene la provincia de Córdoba, porque después hay otro que nosotros estuvimos buscándolo, que queda por Achiras, en el sur de Córdoba. Ajá. Y no lo pudimos encontrar. Esa es la verdad. Yo si quiero inflarme, yo te diría, sí, mira, lo encontré así. Es mentira, yo no encontré nada. Ninguno de los dos, a pesar de que lo busqué en diferentes oportunidades. Entonces, Gordon Gardner viene a la zona de Tulumba, ¿sí? Yo sé más o menos aproximadamente la situación de esta cueva, de este alero, Sí. donde estaba el sol comechingón. ¿Por qué? Porque me lo comentó el maestro, me dijo el maestro. Mira, del cruce que va la ruta a Dianfunes
vos tenés que doblar a la izquierda para la que va a Tulumba, y de ese cruce son entre 5, 6 o 7 kilómetros, no se acordaba bien. Entonces, bueno, yo lo estuve buscando, sí, claro, ¿cómo no lo voy a buscar? He estudiado, he rastrillado con mi esposa prácticamente todo Córdoba, pero bueno, en este caso no pude encontrar el sol Comechingón. El maestro sí, porque lo traían de la Universidad Nacional de Córdoba en un micro, junto con otros compañeros de estudio, y llegaban hasta el lugar donde estaba el sol Comechingón. ¿Sí? Entonces, volvemos para atrás. Dale. ¿Qué pasó en 1926? Gordon Garner visita el templo del sol, la cueva, el Inti Huasi, y hace horadar la piedra donde estaba grabado, no pintado, grabado en la piedra el sol Comechingón. ¿Sí? Ese sol que vos ves allá, en fin, bueno, estaba grabado y pintado de color terracota, y a sus lados tenía todo el cielo que los aborígenes comechingones veían en ese momento. Ellos veían pasar una entidad, iban y la dibujaban o la pintaban. Veían cualquier manifestación en el cielo, la dejaban plasmada ahí. ¿Sí? Entonces, este buen señor hace horadar la piedra por atrás y saca el sol. Y cuando fue mi maestro a ver el Inti Huasi con su compañero, estaba nada más que el agujero donde estaba el sol. ¿Sí? Entonces, un pichón de sol, porque 3.250 kilos, 1,70 m de diámetro, en fin, era un piedrón interesante. Entonces, bueno, desplazan el sol de su lugar natural, sí, digamos así, lo ponen en una carreta y se lo llevan al ferrocarril central de Córdoba en ese momento, hoy creo que es el ferrocarril Belgrano, y de ahí se lo llevan a Retiro. En Retiro lo suben a otra carreta más, pasan por detrás de la Casa de Gobierno, Marcelo Torcuato de Alvear, pasan por detrás, van al puerto, lo suben a un buque, lo ponen en la bodega y se lo llevan. Nadie se enteró de nada, y los ingleses, mal que pese la palabra, pero nos robaron el sol que pertenece a esta nación. Te estoy hablando como nación, no te estoy hablando ni como república. Claro, ni como país. A la nación. Claro, es anterior. Exactamente, a la nación argentina. ¿Por qué? Porque el sol que tenemos en la bandera, el sol que puso el general San Martín, pertenece al imperio del Incario. No tiene nada que ver con nosotros. Entonces nosotros propusimos que nuestra bandera nacional tiene que tener el sol de los comechingones, que es el sol que nos representa como nación. ¿Sí? Entonces, se lo lleva este buen hombre a Inglaterra y lo ponen en el British Museum de Londres. Y ahí estuvo. Y en una ocasión que mi maestro fue invitado en realidad por la Liga de las Naciones Árabes a presenciar la guerra de Irán e Irak. Entonces mi maestro acepta. Y hacen una escala, el avión de Buenos Aires hace una escala en Londres. Entonces hay un tiempo entre la espera, hay un tiempo de espera que él aprovecha para ir al British Museum para ver. Entonces cuando llega, hay una foto del sol Comechingón y él le pide
mediante un intérprete, le pide a un señor que trabajaba ahí en el museo, a un empleado, le pide si por favor puede ver el sol. Y el personal le dice que sí, que con mucho gusto. Y le entrega a mi maestro un libro que se llama Las piedras pintadas del norte de Córdoba, en inglés. Claro. Yo no sé inglés, entonces te lo tengo que decir así. Sí. Que es el libro escrito por Gardner. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, cuando le da el sol, que mi maestro va a la sala de exposición donde estaba la piedra, el sol come chingol, cuando le da el libro a este señor y el maestro va a la sala, abre el libro y en la primera hoja está la foto del sol, ¿no? Entonces mi maestro arranca la fotografía del libro y se la guarda. Uh-huh. Y es así como nosotros conocemos la existencia del sol rojo de los comechingones, uh-huh, por el doctor profesor Guillermo Alfredo Terrera, que en realidad primero fue profesor y después fue doctor, uh-huh, porque es profesor doctor. Primero fue profesor y después se doctoró en la Universidad de Córdoba. Bueno, y otro tema es el famosísimo bastón de mando del Uritorco. Sí. Que ahí sí ya lo tiene a Terrera como protagonista absoluto de la historia. Primero al bastón, después a Terrera. ¿Qué nos puede contar de eso? Te puedo contar, es largo. Avancemos. Sí. Inclusive te digo que van a quedar para otra oportunidad, si es que vos así seguramente lo gustás, porque hay para hablar horas de esto. Uh-huh. Horas. Lo que pasa es que nos tenemos que remontar para arrancar con el bastón de mando en un tiempo sin tiempo y sin espacio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a hacerla así. Hay un dios de dioses, ¿sí? Uh-huh. Que para los germanos, para los nórdicos, es Wotan. Uh-huh. Para los escandinavos, vikingos, daneses y todo eso, es Odín. Y como es un dios de dioses, tiene la facultad y tiene el poder de hacer peregrinaciones y bilocaciones a donde él consideraba que tenía que hacerlas. Uh-huh. Entonces, como Argentum, que es así como se considera y como se llama nuestra nación, Argentum, uh-huh, no está exenta de su espiritualidad ni de su metafísica. Lo que pasa es que la gente desconoce la metafísica nuestra, uh-huh, ¿sí? Siempre se recuesta o en los indios desde la India o en los tibetanos, pero no conoce la verdadera metafísica que tiene su nación. Uh-huh. Entonces, bueno, la metafísica de Argentum, nuestra metafísica, dice que este dios de dioses, en una de sus peregrinaciones, ¿sí?, viene a Armórica, es el continente armoricano, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego es un solo continente. Uh-huh. ¿Sí? Y que después el hombre, por cuestiones políticas y le puso lo va nombre, dividiendo. Claro. Pero es un solo continente. Entonces, en esta peregrinación que viene a Armórica, viene a dejarle junto con su gente, Bultán junto con su gente, porque así era como lo conocían los aborígenes comechingones, por Bultán, ¿sí? Uh-huh. Este dios de dioses deja para futuras generaciones un bastón de mando de 1,10 metros de largo, tiene 5 centímetros en su base y 1 centímetro en su
en su punta, Sí. digamos así, es una forma de misil. Lo deja a los sabios comechingones, le deja este bastón. ¿Para qué? Para futuras generaciones el bastón vuelva a aparecer y sea la piedra unión de todos los pueblos de América. Ajá, ajá. Estoy diciendo de América. ¿Sí? Entonces, Bultán le deja a los sabios caciques comechingones el bastón de mando. Entonces, después, bueno, Bultán seguirá siendo el dios de dioses y vuelve a su lugar, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Los caciques comechingones, ya previendo que iban a ser colonizados, primero conquistados y después colonizados por los españoles, entonces entierran el bastón de mando. ¿Sí? Porque junto al bastón de mando también hay un templo acá en el cerro, en el Uritorco, donde dice que está también el caballero. Es otro tema, por eso te digo, acá arrancamos. Es muy grande, sabemos, claro, sí. que se encuentra Parsifal, el Santo Grial, Sí. en fin. Bueno, eso nosotros como metafísicos lo manejamos absolutamente, ¿no? Entonces, los aborígenes comechingones entierran el bastón porque preveían esta futura invasión. Sí, la conquista. Exactamente. Entonces, como no querían que lo tuvieran los españoles, hacen eso, lo entierran. ¿Dónde lo entierran? Que a mí eso me lo enseñó mi maestro. El lugar aproximado, metro más, metro menos, ¿viste cómo? Es camino a la toma. Cuando vos llegás a la toma, al camping, al bañario, bueno, Sí. se cruza por el puentecito, El puentecito, sí. río Calabalumba, Sí. se toma para la derecha, Sí. hay un camino que va para Huertas Malas y otro camino que va para el dique Los Alazanes. Bueno, antes de esos dos caminos hay una pampita bastante importante, llena de churqui, vegetación, o sea, no es una cosa. Entonces el maestro a mí me llevó y me dijo, mira, por acá el maestro Orfelio Ulises encontró el bastón de mando. Genial. Que no estaba solo. No, claro. Pero te lo quiero hacer por parte. Por favor. Entonces, bueno, entierran el bastón de mando para que cientos de años después, si se quiere, en un tiempo que fue para 1934, Ajá. un maestro hermético metafísico que se llamaba Orfelio Ulises Herrera, nacido en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en el año 1897, era hijo de un puestero de campo y el dueño del campo era Nicolás Pueyrredón, ¿sí? Que a su vez este Nicolás Pueyrredón era muy conocido y muy amigo del padre de mi maestro, o sea, de Fernando Terrera. El padre de mi maestro era muy conocido por este Nicolás Pueyrredón. Eran amigos prácticamente. Okay. Entonces, bueno, ahí el padre del maestro conoce al padre de Orfelio Ulises. Claro, que un trabajador más. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pero tenemos que tener presente que el padre de Orfelio Ulises era analfabeto. No sabía ni leer ni escribir. Entonces tenemos que preguntarnos cómo le pone Orfelio Ulises, un puestero de campo, en 1897, cuando los nombres comunes de esa época
era Pedro, Juan, Sí, Abelardo. pero no Orfelio Ulises. Ajá. ¿Y hay una respuesta para eso? Exacto. Hay una respuesta. Porque a pesar de que el padre haya sido analfabeto, estaba capacitado para escuchar los mensajes de los maestros superiores. Uh-huh. Entonces, él tenía la obligación de ponerle a ese hijo Orfelio Ulises. Orfelio, el de la lira, el de la música, Sí. y Ulises es el viajero, Uh-huh. el que va en busca del vellocinio de oro. Claro. Además que es muy impresionante porque, digamos, el acta de nacimiento de él existe. Sí, sí. O sea que Totalmente. antes de todo esto ya le habían puesto su nombre, digamos. Exactamente. Claro. Yo no te miento. No. Te digo, Yo le te digo la estoy verificando lo que está diciendo. claro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos mentir en esto, Uh-huh. en estas cosas. Porque el maestro me contaba que si él mentía en lo que nos decía, los maestros superiores lo cortaban y lo dejaban como un pelele, decía él, ¿no? Ajá. Bueno, yo te digo lo mismo. Ajá. Yo no puedo mentir. Uh-huh. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, Orfelio Ulises, a los 22 años, viaja a Tíbet. Vos me vas a decir cómo viaja a Tíbet. Claro, ¿cómo viaja a Tíbet? Claro. Bueno, él se va caminando hasta México. Hasta México. ¿Sí? Y de México ya es, yo te diría, archiconocido de que por debajo de los océanos hay túneles que corren de un continente a otro. Ajá. ¿Sí? Por ejemplo, como dicen que hay un túnel del Uritorco al Perú, Sí. como dicen que del Perú hay a México. Entonces, el maestro va hasta México y de ahí, con la fuerza vimana, que eso vos tenés que conocer lo que es la fuerza vimana, bueno, es una fuerza que te puede transportar en minutos lo que por otra parte vos podés hacerlo por días. Uh-huh. ¿Sí? Está la fuerza vimana y está la fuerza del Bril, Ajá. o de la Guara, que también se llama. Hay un libro de 1800 y pico también de Woodward Lytton, que se llama La raza futura, que es muy interesante también para leer, porque es medio que trata todo estos temas. Ajá. También. Entonces, el maestro viaja por debajo de los océanos con esa fuerza, con la vimana. Ajá. Y lo único que contó el maestro, que nos contaba el maestro, es que el maestro Orfelio Ulises lo único que le contaba fue cómo llegó de Katmandú al Tíbet. Eso fue lo único que le contaban, ¿no? Ajá. Entonces, pero se sabe cómo vuelve. Entonces, si volvió de una manera, tuvo que haber ido de la misma manera. Claro. ¿Y en el Tíbet qué pasó? Bueno, en el Tíbet el maestro Orfelio Ulises Herrera estudia durante 8 años en la ciudad mágica de Zambalaj, la doble. Hay una intraterrena, como acá se dice que está Erx, Sí. y hay una terrena, hay una física, hay una sobre el planeta Tierra. Ajá. Él estudia en las dos. Estudia todo lo que es la perfección y el poder mental, Uh-huh. ¿no? Ajá. Entonces el maestro estudia durante 8 años toda esta problemática. Y una de las cosas que nos contaba mi maestro, que a su vez se lo contó el maestro de él, Orfelio Ulises Herrera, dice que lo ponían en unas piezas de 4x4, ¿sí? 4x4, Sí. con muros de 1 metro de ancho, toda de piedra, y ahí ponían a los aspirantes, a los estudiosos,
el tiempo que el estudioso quería. Si quería un mes, si quería, no sé, 6 meses, si quería un año. El maestro Orfelio Ulises estuvo cerca de un año perfeccionándose en la abstracción, en la meditación, y en el poder mental. Ajá. ¿No? Ajá. En esas piezas. Y le pasaban los alimentos por una caña al cuarto, digamos, donde estaba el discípulo estudiando. Todos los días, 2 veces por día le pasaban té y charqui de oveja. Ajá. Y lo único que tenían, estaban sin techo estas habitaciones. O sea que estaba a la buena de que si llovía, si nevaba, si caían piedras, y lo único que le daban era unos cojinillos de oveja, como para que se cubriera en las frías noches. Y así lo dejaban. Ajá. Entonces, al otro día volvían. Si veían que el alimento que le pasaron seguía estando, lo dejaban 1 día más, 2 días más. Pero ya, cuando era preocupante, ya ponían la escalera, ¿sí? Y se fijaban qué le pasaba al discípulo, Sí. Que no consumió nada. Entonces, bueno, muchas veces se encontraban muertos a esta gente. Pero la responsabilidad caía pura y exclusivamente en el estudioso que quería estar tanto tiempo ahí adentro. Y tenía que cumplirlo. Y si vos le hablabas de adentro cuando te pasaban con la caña, che, ponele, Pedrito, escúchame, ¿me podés? Nada, no te contesta. Era total mutismo, total silencio. Ni vos te podías, porque había varias, cerca de 1 kilómetro, había varias celdas, digamos. De estas Sí, habitaciones, cuadrados, digamos, sí. claro. 1 kilómetro había una, otro kilómetro había otra. Vos no te podías comunicar ni con el que estaba a 1 kilómetro, porque no porque no podés. No hay Así forma. que era un aislamiento total. Y ahí el maestro, cuando sale de Tíbet, los maestros tibetanos, los herméticos maestros tibetanos, le dicen que tienen que encontrar, el maestro Orfelio Ulises tiene que encontrar una pieza de determinadas características y le dan un epicentro, que es el Cerro Uritorco. Del Cerro Uritorco tenía que buscar 20 kilómetros a la redonda para encontrar esta pieza lítica, nuestro bastón de mando. Entonces, ¿qué pasa? Como yo digo siempre, yo te pongo a vos en el Cerro Uritorco y te digo, bueno, vos tenés que encontrar esta pieza de estas características, tenés 20 kilómetros para buscarla. Y vos me vas a decir, pero ¿por dónde empiezo? Claro, pasó toda la vida en eso. Bueno, entonces, cuando vuelve de Tíbet, el maestro vuelve con la orden de que tiene que estudiar y fijarse todas las escuelas herméticas que hay en el macizo andino, desde México hasta Chile. No es Chile, es Chile, que es un pájaro el Chile. ¿Sí? Después se deforma la palabra y queda Chile. Entonces llega a Santiago, encuentra 5 o 6 escuelas herméticas, pero ya que casi no funcionaban más. Entonces llega a Chile, cruza a Mendoza y de Mendoza viene y se instala en San Francisco, acá en la provincia de Córdoba. Y ahí está por espacio de 7 años, creo, algo así. Mirá, me han venido a ver de San Francisco gente preguntándome si yo sabía sobre el maestro Orfelio Ulises. Sí. Y yo sé por lo que me contaba a mí el maestro, ¿no? Que allá en San Francisco tuvo una pequeña escuela, porque era maestro él, y después se muda
a Villa Bustos, ¿no? Yo tengo un librito donde pongo la fotografía del solar donde vivía el maestro Orfelio Ulises Herrera y donde tuvo el bastón de mando hasta que se lo entregan a mi maestro. Ajá. ¿No? Tengo la foto del bastón, tengo la foto del solar, digamos, ¿sí? Que ahí tenía la casita Orfelio Ulises Herrera, a la orilla del arroyo del Rosario. Villa Bustos es pasando Cosquín. Pasás Cosquín serán unos 5 kilómetros más o menos, algo así. Hay un arroyito que cruza la ruta 38, se llama Arroyo del Rosario. Hay una plazoleta que también yo la fotografié y la puse en el libro, bueno, como te digo, y nunca jamás se construyó nada. Nunca jamás se construyó nada. Siempre fue un solar. Así que mirá si no es una cosa también esa espiritual. Sí. Totalmente. Espiritual, que en un lugar donde estuvo el bastón de mando y donde estuvo un maestro hermético metafísico de Argentina, no se haya construido nada y se hayan puesto juegos para los niños y para que la gente descanse, vaya y tome su mate. Es hermoso. ¿Y cómo llega a Capilla del Monte? ¿Cómo da con el lugar exacto? Bueno, a ver, de Villa Bustos, el maestro Orfelio Ulises hacía grandes caminatas, a lo mejor se largaba a caminar y no volvía a su casa por meses. Ajá. Porque tenía que encontrar el bastón de mando. Y así salía una vez para allá, otra vez para allá, salía. Hasta que una vuelta sale con su ron, o sea, con un bolsito, y dentro del bolsito, queso y miel, nada más. Es el único alimento que consumía el maestro cuando salía así. Después comía asado, tomaba vino y todo lo demás, ¿no? Pero cuando salía, miel y queso. Y un día va para el lado de la Toma, acá en Capilla del Monte. Y cruza el río, que en ese tiempo no había ese puentecito que hay ahora, cruza el río y va por el costado izquierdo, digamos, del río, hacia esa pampita que yo te comentaba. Y en un determinado momento siente una fuerza, una energía que lo atrae, que lo llama. Siente algo diferente. Entonces nos contaba mi maestro, que él va hacia esa energía, ¿no? Y cuando llega, se arrodilla y empieza a acabar con las manos y con una pequeña palita que tenía. Acabar. Y con la palita pega en algo que parece como que si fuera metal, nos contaba el maestro. Entonces, en la desesperación, ¿no? Recupera nuestro bastón de mando, que estaba enterrado hará miles de años a lo mejor. En un tiempo sin tiempo, no podemos decir cuánto ni cuándo. Entonces recupera el bastón de mando y se lo apoya en la frente al bastón de mando y pierde el conocimiento. No se sabe cuánto tiempo está sin conocimiento. Pero bueno, cuando se recupera, saca el bastón de mando y junto al bastón de mando hay una conana, que yo también la tengo fotografiada en el libro y la pongo. Hay una conana que hasta que el maestro estuvo con vida la tenía él. A esa conana. La tuve yo en mi casa, a esa conana también. Cuando el maestro se mudó, me pidió si por favor yo pudiera llevarme toda la biblioteca. Tenía como 5 o 6 cuerpos de biblioteca cerrados, con vidrio, con puerta y qué sé yo. Tenía como 5 o 6 cuerpos. Bueno, todo eso, todos los libros y la conana, lo tuve yo en mi casa, cuando vivía en Buenos Aires.
Así que bueno, esa conana quedó en el lugar. ¿Por qué? Porque el maestro bajó con el bastón de mando, se lo llevó a su casa de Villa Bustos y ahí lo colgó en una tablita que había hecho el maestro Orfelio Ulises con 2 flejecitos así, de chapa, y lo colgó en su casa. Y después vino a buscar la conana, que lo ayudó un lugareño, nos contaba el maestro, a bajarla, porque es una cosa enorme, enorme, que es una conana, o un mortero, mejor dicho. Claro, ¿no? Es un mortero grande. Claro. Entonces, bueno, esa es medianamente la historia. Y estaba además el pollo. ¿Perdón? Había un pollo además. Claro, había un pollo que seguramente se sentó Bultán, porque a Bultán lo consideraban el cacique principal nuestros aborígenes. Que el pollo es un asiento de piedra. Exactamente, el pollo es un asiento de piedra que por su peso, sí, bien digo, por su peso, el maestro Orfelio no lo pudo bajar, no lo pudo mover. Ahí estará todavía. Y tiene que estar ahí. Ahora, los deslaves, la lluvia, las piedras, andás a ver. ¿Sí, dónde está? Andás a ver. Después aparece en la vida de Orfelio Ulises Terrera. Claro, claro. El maestro Terrera, mi maestro, el padre de mi maestro, lo llevó a los 12 años, el padre de mi maestro, que fue militar también, Fernando Terrera fue militar, y fue edecán de Hipólito Yrigoyen, del 2 veces presidente de la Nación Argentina. ¿Y usted? Entonces, era muy especial el padre también, muy especial. ¿En qué sentido? Era metafísico. Ajá. Sí. Era metafísico. Entonces, a los 12 años lo lleva a Guillermo Herrero Terrera, a mi maestro, y se lo deja al maestro Orfelio Ulises Herrera, para que le enseñe, 12 años, trigonometría y cosmogonía. 12 años. Y ahí es donde arranca mi maestro, ¿no? Pasa el tiempo, él estudia, va a la Universidad Nacional de Córdoba, se recibe, se doctora, y junto con otros profesores, todos de la Universidad Nacional de Córdoba, Luis Juárez Echegaray, Jorge von Hauschil, Mario García Acevedo, Rodolfo de Ferrari Rueda, Aníbal Montes, un ingeniero, Aníbal Montes, que hizo un relevamiento de la provincia de Córdoba maravilloso, que hay un libro que se llama Conquistadores y Aborígenes de Córdoba, espectacular. Bueno, todas esas personas que yo te nombré, y por supuesto me debo de olvidar de muchas, fueron todos discípulos del maestro Orfelio Ulises Herrera. Entonces, un 26 de septiembre del año 1947, 47-48, el maestro Orfelio Ulises, ya a lo mejor preveyendo su partida, necesita dejar el bastón de mando a quien correspondiera. Entonces, con todos los maestros, hace lo que nosotros llamamos un tautum. O sea, un tautum era cuando los grandes caciques aborígenes se reunían los caciques, los capitanejos y los guerreros para decidir
qué acciones tomar en la tribu de ellos. Sería como el cónclave metafísico. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, bueno, en ese tautum, mediando fuego en el medio, deciden por unanimidad que el que tenía que tener el bastón de mando era Guillermo Alfredo Terrera, por un montón de cuestiones espirituales y humanitarias y de sabiduría y un montón de cosas, ¿no? Entonces se lo dan el bastón de mando, pero con la condición de que lo tiene que tener, que tienen que pasar 30 años en silencio el bastón de mando, sin que nadie conozca sobre el bastón de mando. En este transcurso, desde que se lo dan, bueno, se le hace una serie de estudios al bastón de mando. Por ejemplo, el ingeniero Jorge von Hauschil lo lima un chiquitito para sacarle un poquito de material en su punta para poder analizarlo, para poder estudiarlo. Y dan los resultados de esos estudios, dan, por ejemplo, que el bastón de mando tenía una antigüedad de 8.000 años, un piso de 8.000 años. De ahí para arriba, más antiguo, digamos así, ¿no? Pero el piso eran 8.000 años. Claro, entonces, mínimo 8.000 años. Mínimo 8.000 años. Entonces vos decís, pero son 2 veces las pirámides de Egipto. Y sí. Entonces, bueno, las pirámides de Egipto, por supuesto, en la fecha que nos da la ciencia, ¿no? Hay una ciencia y hay una pseudociencia. Hay que ver en dónde nos apoyamos, ¿no? También. Pero bueno, y el maestro lo tiene y lo tuvo hasta que él partió, y después, bueno, el bastón de mando quedó como una pieza lítica, digamos. Claro, pues está partido. Sí, el bastón de mando se partió. ¿Y por qué nadie sabe dónde está hoy? No, sí, claro que se sabe. ¿Sí? Sí. Yo me río porque hay, inclusive te digo, hay hasta videos hechos, porque pasa, yo conozco todo esto, pero bueno, a ver, cuando fallece Terrera, lo primero que se dice es que uno de los hijos de Guillermo, creo que era Guillermo, quería venderlo por $1.000.000. Sí. Eso fue me acuerdo que bien pasó, surgió eso. Mira, yo tengo en mi biblioteca una revista que es Más Allá, española, donde un compañero de estudio mío, yo vivía en Buenos Aires, un día viene a casa y me dice: mira, Rubén, toma, te dejo esta revista, pero no la leas ahora, léelo cuando yo me vaya porque sé que te vas a poner mal. Sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, está bien, Ale, no hay problema. Se va Alejandro Glinsky, se llama. Ajá. Y yo me pongo a leer el artículo. Hay como 4 o 5 carillas de un reportaje que hace la revista, en parte se lo hace al hijo, bueno, donde yo después, leyendo eso y muy, muy, muy enojado, te diría, le escribo 5 páginas también al director de la revista, se la mando por vía aérea. Yo tengo todo eso, lo que digo es porque lo tengo. Se lo mando al director de la revista y hasta el día de hoy no tuve una respuesta. Hasta el día de hoy, en el 2026, en abril del 2026, no tuve una respuesta de esta gente, ¿no? Yo te la voy a mostrar. Lo que sabemos entonces es que la familia de Terrera sí, claro, tiene el bastón de mando. Sí. Guardado en algún lado. Sí. Mira,
El maestro Terrera tenía un campo en General Belgrano, Sí. que se llama Martín Fierro. En ese campo, que por herencia obviamente le corresponde a la familia de él, a sus hijos, sí. bueno, ahí aparentemente se llevaron el hijo mayor, en realidad se llevó el bastón y creo que en algún determinado momento lo enterró, después lo desenterró. Hay por internet, está todo esto, no es que yo lo estoy No, inventando. por eso le estoy preguntando. Porque... Pero bueno, está ahí. O sea, yo me tengo que meter en algo. A ver, bueno, te lo voy a contar. Cuando el maestro ya estaba partiendo, digamos así. Sí. Vamos con mi esposa, con Teresita, entramos, qué sé yo, y el maestro estaba en su cuarto, y yo me siento al lado de él, de su cama, y él estaba perdido en un punto X del cielo raso. Entonces me siento, mi esposa va a la cocina, porque hacía calor y fue a buscar un poco de agua y qué sé yo. Entonces yo le tomo la mano al maestro y cuando él sale de ese vuelo metafísico que estaba haciendo, me mira y se ríe, ¿no? Y yo le pregunto, le digo, maestro, ¿cómo está? Dice, bien. Bueno, hablamos cualquier cosa, cualquier cosita más y qué sé yo, y mi pregunta fue, le digo, maestro, ¿queda algo por hacer? Y la pregunta iba acerca del bastón de mando. Sí. Porque él estaba en su cama, estaba el bastón de mando... A los pies de la cama, ¿no? No, estaba a un costado, Sí. junto con el niño Jesús de Praga que tenía él, Sí. estaba ahí, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿queda algo por hacer? Y él me mira y me dice, no, ya está todo hecho. Bueno, le digo, ya está todo hecho, me dice. Entonces yo me quedé con el ya está todo hecho, porque puedo asegurar por los dioses que si él me decía, mira, llévate el bastón, enterralo, partilo al medio o tenelo hasta que venga uno que sea digno para portarlo, yo lo hacía. Ajá. Yo lo hacía, porque si hay algo que tengo es honor, una palabra muy, muy difícil en estos días. Entonces, bueno, yo lo hacía, pero como respuesta recibí, ya está todo hecho. Entonces, me quedé con eso. Y al tiempito, me cae la información, me llega la información de que ese ya está todo hecho significaba que el maestro se llevó la fuerza metafísica con él del bastón de mando. Y ahora el bastón de mando es nada más que una pieza lítica. Claro. Si bien es cierto, es única en el planeta Tierra, pero no tiene lo más importante, que es la fuerza espiritual que le dejó el Dios de dioses Multán. O sea que el bastón ahí es un contenedor vacío. Exactamente. Y partido, además. Y además partido, porque la fuerza se la llevó el maestro del bastón de mando. Es lo mismo que yo te diga de Excalibur. Excalibur también fue partida y en la misma altura aproximada donde se partió el bastón de mando. Entonces, bueno, el rey Arturo arroja la espada al lago sagrado que tienen los ingleses, sale una mano, la introduce en el lago y vuelve a sacar la espada arreglada, digamos así, y se la vuelven a dar a Arturo.
Claro. Con el bastón de mando pasó lo mismo. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y activa las notificaciones. Somos Alto Misterio. Somos un hilo rojo que marca el camino, un portal dimensional hacia muchos destinos. Tus altos misterios por fin revelados. Hay que estar bien atentos, hay que estar preparados. Hay que estar preparados. «500 años de ovnis en la Argentina», el primer libro del periodista Marco Bustamante. Una recopilación sin precedentes de los casos más impresionantes de encuentros con objetos extraños y seres no humanos en nuestro país. Desde el año 1500 hasta la actualidad, luces imposibles en el cielo, huellas en los campos, testimonios desconcertantes y abducciones documentadas con sorprendente precisión. 500 años de ovnis en la Argentina, del periodista Marco Bustamante, ya disponible en todos los formatos. Ellos, historia de una abducción. El segundo libro del periodista Marco Bustamante, basado en un caso real ocurrido en Uruguay a comienzos de la década del 90. Artigas Tavare jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre luego de una experiencia imposible. Una historia que invita a cuestionarlo todo. Un hecho real. Ellos, historia de una abducción. El nuevo libro del periodista Marco Bustamante, muy pronto disponible en todos los formatos. Somos un hilo rojo que marca el camino.